¿No hay dudas, no hay preguntas? Todo bien, profe, por el momento. Ok, es importante que hagan sus ejercicios para que se reflejen esas dudas. ¿Cuál fue el último que hicimos? Nos quedamos en uno donde tenían que terminar la multiplicación y validar con teta 1 y teta 2 en 0 grados, ¿verdad? Bien, ¿preguntas? Hola, buenas tardes, Jesús. Bien, bien. Bueno, si no tienen preguntas, vámonos al siguiente ejercicio. Ok, vamos a darle un grado más de libertad. Llevamos 2 ejercicios, me parece, realizados con 2 grados de libertad. Vamos a adicionar uno más. Y hay que apurarnos porque este ejercicio sí es largo. Bien, faltan compañeros, no se les olvide comunicarse con ellos. ¿Este sería de 3 grados de libertad, profe? Ok. El que vamos a hacer, sí. Bien, vamos a tener 3 eslabones con 3 pares cinemáticos. Seguimos hablando los de rotación. Y una vez que terminemos este ejercicio, nos trasladamos a un combinado de prismáticos para que vean más o menos la relación. Nuevamente, repasando todo lo que hemos revisado hasta ahorita, tenemos una configuración de 3 grados de libertad, 3 pares cinemáticos de rotación, y de acuerdo a la convención de Navier-Hattenberg que hemos estado hablando, vamos a hacer lo que nos indica. Primero, identificamos la configuración, ubicamos dónde están los pares cinemáticos y vinculamos unos ejes que especifiquen la simetría de la articulación y del cuerpo rígido en movimiento. Entonces, primero empezó con el de la base. Ya sabemos que eso lo trazamos porque la base gira. Posteriormente, el siguiente grado que permite una rotación que aún no hemos definido. ¿Cuál es el sentido positivo o negativo? El siguiente elemento lo mismo.
y especificamos los valores angulares. Posteriormente, proyectamos un eje de simetría que cruce todos los eslabones del robot. Y donde converjan dichos ejes, en ese punto vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas tipo derecho. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok. Posteriormente, ahora hacemos la asignación del eje coordenado Z, empezando por la base y el cual indica la relación de movimiento, ya sea para un par cinemático de rotación o para un prismático. Entonces, empezamos con el de la base, proyectando el eje Z. El siguiente elemento, ¿hacia dónde quieren dirigir el eje Z? ¿Hacia dentro del plano o hacia afuera del plano? ¿Hacia afuera? Ok. Proyectamos hacia afuera. El siguiente, pues, por lo mismo, llevamos esa filosofía, entonces lo proyectamos hacia afuera. Y donde se termina el último elemento, también vamos a repetir el último sistema coordenado. Entonces, indicaríamos el eje Z hacia afuera. Esto es por conveniencia. ¿Lo pueden cambiar a otro lado? Sí, no pasa nada. Bien, ¿qué sigue después de asignar los ejes Z? Bien, los ejes coordenados X, empezando con el de la base. El eje X, recuerden que tiene ciertas características para poder ser asignado. El primero es que debe ir a lo largo de la articulación. Bueno, ya sabemos que la articulación, la longitud es hacia la derecha. También hemos marcado que puede proyectar el alcance máximo de dicho manipulador. Como criterios auxiliares, pueden ser tomados en la siguiente forma. Que si no cumple con que vaya a lo largo de la articulación o que marque el alcance máximo, bueno, que apunte hacia la siguiente articulación. En este caso, pues a la derecha están las siguientes articulaciones. También, de no ser posible, pues bueno, nos quedan dos criterios más. El primero, ver que sea perpendicular a mi Z anterior, pero si parto de la base, yo no tengo ninguna Z anterior. Así que ese criterio también se puede descartar. Y por último, que sea paralelo entre sí con respecto a las X anteriores. Ya sabemos que tampoco tengo ninguna X anterior, entonces por lógica pueden asignarlo a donde ustedes quieran. No sucede gran cosa, pero bueno, la idea es facilitarnos el análisis de este mecanismo y por sentido común lo vamos a poner hacia la derecha. Ahora sí, el siguiente sistema X, ¿dónde estaría ubicado? Dado la explicación anterior. Igual hacia la derecha. Muy bien. Hacia la derecha. Marcando la longitud del eslabón. Y por sentido común, ¿cómo serían los otros ejes X asignados? Igual. Igual a la derecha. Y esto nos va a facilitar de alguna manera el análisis. Y cumple con todo el esquema mencionado. Van a la longitud de la articulación, apunta hacia la siguiente, es perpendicular a mi Z anterior y entre sí todas son paralelas. ¿Preguntas? No, profe. Nada, bien. Ahora, hay que complementar los sistemas de coordenadas tipo derecho.
Recuerden que nosotros tenemos que proyectar el pulgar en el índice a donde está la dirección del eje X. Y por lo tanto, el dedo medio complementaría el eje Y para construir un sistema de coordenadas tipo derecho. ¿Hasta dónde estaría asignado mi eje Y en la base? Hacia adentro. Muy bien, todos muy bien, hacia adentro. ¿Y el siguiente elemento? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Por ende, los demás ya sabemos que van hacia arriba. Ok, para terminar, ya tengo identificados los sistemas de coordenadas. Cada uno expresando movimiento de la articulación y el del elemento final. ¿Me hace falta algunos parámetros? Sí, parámetros que quizá pueden o no contemplarse. Digo, no se los puede dar el fabricante, porque ya vienen implícitos, pero nuestros modelos aquí hipotéticos, pues sí tenemos que tomarlos en cuenta, como cuáles. Como una altura de este elemento, y marcamos como L1. La longitud del primer eslabón lo marcamos con L2, con L3. Y la longitud del tercer eslabón lo manejamos como L4. ¿Hasta aquí preguntas? Posteriormente, los sistemas de coordenados se llaman idénticamente. O sea, son iguales. Tengo que hacer esa distinción y voy a empezar con el de la base, donde está el origen. Por lo tanto, el primer sistema va a ser X0, Y0 y Z0. El siguiente, X1, Y1 y Z1. El siguiente, X2, Y2, y ¿preguntas? Yo la verdad es que lo escuché muy No sé, cortado, profe. ¿no se escucha bien? No, no se escuchó, profe. No se Se escuchó. escuchó como trabado. Que quizás sea un poco de de coordenadas, empezando con el del origen, y numeramos los ejes coordenados como X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3 y Z3. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, hasta ahí todo bien. Ok. Ahora vamos a hacer la parte de la parametrización. Vamos a iterar los elementos en donde tenemos que calcular el valor angular, el distanciamiento o descentramiento, los eslabones o cambios de plano, que es la torsión del sistema, y la longitud del eslabón. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en nuestro sistema? De 3, muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo la obtención de los parámetros. Esta última ocasión, no sé si recordar las reglas básicas para obtener los parámetros o ya se los aprendieron. Bien, recordamos entonces, para calcular el ángulo θ, dijimos que es el ángulo que existe entre el eje de referencia XY-1 al XY, girando
sobre el ZI menos 1. Recuerden que estas reglas nos ayudan a determinar los parámetros. Y para tener varios tips, no se les olvide que en la transformación compuesta, tanto θ como D fueron gracias a desplazamientos del sistema de referencia. Y alfa y A se obtuvieron desde la perspectiva del sistema móvil U. Sin embargo, al ser un sistema reiterativo en donde renombramos cada sistema móvil como un sistema nuevo de referencia, pues U cambia su característica por I. En este I, del eje X del móvil, nos da como consecuencia, por lo que no se les olvide que si quiero analizar θ y D, Z de referencia utilizando los ejes X. Si quiero obtener alfa y A, lo tengo que observar coordenados Z. Entonces, si se aplican en esas dos tips, lo demás va a ser muy sencillo. Lo mismo, D va a ser la distancia precisamente entre dos ejes, pero a través de desplazamiento del Z de referencia. Alfa va a ser el ángulo, ahora dijimos, alternando los ejes coordenados desde el ZI menos 1 al ZI, girando sobre el X del móvil. Y A, como mencionamos, va a ser la distancia que existe entre estos dos ejes respecto al móvil. Así que vean y pongan mucha atención a sus dibujos para obtener cada parámetro. Ya sabemos que son 3 grados de libertad, entonces tenemos que iterar 3 veces. Sabemos que los pares cinemáticos de este manipulador todos son de revoluta o rotacionales, así que mi variable por default va a ser la variable angular θ. θ1, θ2 y θ3. Sin embargo, no sé si tiene un valor o condición inicial, o también llamado un offset, el cual yo debo sumar para obtener bien mi modelo espacial. Perfecto. Ahora, vamos a obtener el parámetro θ1, y es el análisis del sistema 1 con respecto al sistema 0. Así que observamos que ángulo existe entre el eje X0 para que sea paralelo con el X1 si tengo que rotar alrededor del eje Z0. Cero, muy bien. Simplemente aquí lo indico, pues para tener una referencia. Vámonos con la separación de la distancia que existe desde el origen del eje X0 hasta la intersección con el eje X1, solamente desplazándome a lo largo del Z0. ¿Cuánto es? L1. Muy bien, L1. Ángulo alfa, cambio de análisis de ejes. El ángulo que existe entre el eje Z0 para que sea paralelo con el eje Z1, siempre y cuando yo deba girar sobre el eje X1. Si quieren un poquito de complicación para este análisis, traten de dibujar la proyección de los ejes. En este caso, me piden analizar el eje Z0 en proyección paralela al eje Z1. Siempre y cuando yo debe utilizar un giro alrededor del X1. Por lo tanto, ya sé que este eje que está vertical lo debo girar de tal manera que sea paralelo con el Z1. Esto significa que solamente voy a girar alrededor de X1 y ese es el parámetro alfa. Para esto acuérdense que deben apoyarse de regla de la mano derecha.
porque voy a hacer una rotación sobre el eje X. Así que el pulgar tiene que apuntar a lo largo del eje X, que en este caso va hacia la derecha. Pueden auxiliarse del dedo índice para indicar el eje de referencia Z. Y por lo tanto, al querer generar esta rotación para que sea paralela al eje Z1, ¿cuánto es el giro que yo debo realizar? 90 grados 90 grados. ¿Positivos o negativos? positivos, ¿Cómo sé que son positivos? porque va hacia afuera del plano en X. Por los dedos, ¿por dónde apuntan? Ok, muy bien, por el sentido de donde apuntan mis dedos, ¿sí? Entonces, quizá es un poco medio coloquial el decir que si mi giro me obliga a hacer un esquema de mano de puerco, si quieren verlo así, entonces estaríamos hablando de que es un sentido negativo, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, de aquí estaríamos hablando de que son 90 grados entonces en un sentido positivo. La distancia A, la separación que existe entre el eje Z0 para que coincida con el origen del eje Z1, siempre y cuando vaya en la dirección donde apunta X1. ¿Cuánto es? L2. Muy bien, L2. Esto significa que de aquí voy a obtener una matriz que describa el comportamiento espacial del primer eslabón con respecto al sistema de referencia. Y así repito todas. ¿Preguntas? No, Ok. Bien, agárrense. Para teta 2, ángulo que existe entre el X1 para que sea paralelo con el X2 girando sobre Z1. cero, 0. Distancia que separa entre el eje Z, el X1 hasta la intersección con el X2 desplazándome sobre Z1. 0, Ángulo que existe entre el Z1 para que sea paralelo con el Z2 girando sobre X2. Distancia que existe entre el eje Z1 para que se intersecte con el origen del Z2 siempre y cuando yo me desplace a lo largo del X2. Muy bien, L3. Esto implica que voy a obtener una matriz que describe el movimiento relativo del segundo sistema con respecto al primero. Z3, ángulo que existe entre X3 para que sea paralelo en X2 girando sobre Z2. 0, Muy bien, 0. Distancia de separación entre el eje X2 y X3 a lo largo de Z2. 0, Ángulo que existe entre Z2 y Z3 girando sobre X3. Existe entre Z2 y el eje Z3 a lo largo del X3. L4, Muy bien, L4. Esto significa que voy a encontrar un comportamiento relativo de movimiento del sistema 3 con respecto al 2. Lo que indica que voy del sistema 3 con respecto al sistema de referencia. Y solamente lo puedo obtener mediante las transformaciones compuestas por el movimiento de 1 a 0, 2 a 1 y de 3 a 2. Así que necesito evaluar mi matriz de transformación homogénea compuesta que ya conocemos, que es A de I menos 1. Sabiendo que tiene los elementos del coseno de teta I, seno de teta I, 0, 0, menos seno de teta I, coseno de teta I, y aquí van los cosenos de alfa. Seno de alfa, 0. Repetimos la constitución aquí de seno de teta, coseno de teta, alternamos signo y alternamos funciones de alfa, que serían seno de alfa y aquí coseno de alfa. Aquí terminamos con el elemento A coseno de teta, A
seno de teta de, y el elemento de la escala. Evaluamos con los elementos obtenidos de la parametrización, así que voy a obtener 3 matrices. La primera, A de 1 a 0. Si ya sé que la variable es teta, por lo tanto, voy a mantener dicha variable. Coseno de teta 1, seno de teta 1, 0 y 0. La segunda columna, pongo atención en alfa. En el primer grado de libertad, alfa vale 90. El coseno de 90 es 0, por lo que multiplique va a ser 0. El seno de 90, 1. Tercera columna, si hace que el seno de 90 es 1, entonces por lo que multiplique, el coseno de 90 ya saben que es 0. En la cuarta columna, verifico si tengo un parámetro de distancia A en el primer grado de libertad. Y sí, equivale a L2, por lo tanto, L2 coseno de teta 1, L2 seno de teta 1. D es el nuevo parámetro en el primer grado de libertad, que vale L1, y la escala. Armamos o construimos la matriz 2A1, evaluando la matriz compuesta con los parámetros del segundo grado de libertad. Entonces, la variable sería coseno de teta 2, seno de teta 2, 0, 0. En la segunda columna, observo alfa, vale 0, coseno de 0 es 1, y por lo tanto, menos el seno de teta 2, coseno de teta 2. El seno de 0 vale 0, y por lo que multiplique en los elementos de la tercera columna, se vuelve el 0. Ya sabemos que el coseno de 0, pues es 1. En la cuarta columna, observo si tengo un parámetro A. Para el segundo grado de libertad, se explica con L3. Por lo tanto, L3 coseno de teta 2, L3 seno de teta 2, y busco un parámetro D. En este caso, tanto para el segundo y tercer grado de libertad, no hay. Por lo tanto, es 0. Y la matriz de 3 a 2, nuevamente utilizando la parametrización, la variable va a ser coseno de teta 3, seno de teta 3, 0 y 0. En la segunda columna observo el parámetro alfa, por lo tanto, coseno de alfa en 0 va a ser 1, y sería seno de teta 3, coseno de teta 3, seno de 0 va a ser 0, por lo que multiplica aquí son 0, y ya dijimos que el coseno de 0 es 1. En la cuarta columna observo el parámetro A, que es L4, y por lo tanto, L4 coseno de teta 3, L4 seno de teta 3. Dijimos que no había un parámetro D, y tenemos el valor de la escala. ¿Preguntas? Perdón, profe, ¿cómo fue lo del parámetro DI? Sí, acuérdate que DI es el valor iterado. Si I toma el valor de 1, entonces este es el valor de 1. Si vale 2, este es el valor de 2. Y si es 3, este es el parámetro de 3, que vas a estar evaluando constantemente conforme avances en el análisis del grado de libertad que estés realizando. Ah, sí, ¿De ya lo acuerdo? vi. Gracias, profe. Sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Ok, vámonos con la parte divertida, que es la multiplicación de las matrices. Bueno, vayan practicando su álgebra de matrices. Vamos a obtener una matriz de transformación que describe el movimiento del segundo sistema con respecto al de referencia como el producto del primer elemento por el segundo. Así que van a ser un poco extensos los términos. No se les olvide que es una composición de productos sumados
entre el primer renglón y la primera columna de la matriz 1 y 2 respectivamente. Así que vamos a hacer las operaciones un poco lentas para que ustedes vayan siguiendo. Tenemos el primer término de coseno 1 por coseno 2 y sumamos 0 por seno y sumamos seno por 0 y sumamos L2 por 0. ¿De acuerdo? Así que el único elemento referente que tenemos es el coseno de teta 1 por el coseno de teta 2. ¿Preguntas? Repetimos el procedimiento, pero ahora con el segundo renglón de la primera matriz. Primer término que sería seno por el coseno de teta 2 y sumamos 0 por el seno de teta 2, sumamos menos coseno por 0 y sumamos L2 que multiplica a 0. Por lo tanto, el único término que nos queda es el seno de teta 1 por el coseno de teta 2. ¿Vamos bien? Ok. Siguientes elementos, multiplico 0 por coseno, más 1 por seno, más 0 por 0, más L1 por 0. Por lo tanto, me queda un seno de teta 2. Y el último renglón, primera columna, 0 por coseno, más 0 por seno, más 0 por 0, más 1 por 0, 0. Y como sabemos que es un procedimiento sistemático, pues lo repito, tanto para la segunda, tercera y cuarta columna. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, adelante, hacemos el producto de los términos. Aquí voy a separar colina punteada porque sí voy a necesitar todo el espacio. Vámonos repitiendo ahora los términos con la segunda columna. Tenemos menos coseno de teta 1 por el seno de teta 2, más 0, más 0, más 0. Segundo renglón, segunda columna, tenemos menos el seno de teta 1 por el seno de teta 2, 0, 0 y 0. Tercera renglón, segunda columna, 0 coseno de teta 2, 0 y 0. Y 0. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hacemos el procedimiento con la tercera columna, primer renglón, y observamos 0, 0, seno de teta 1, 0. Segundo renglón, 0, 0, menos coseno de teta 1, 0. Tercer renglón, 0, 0, 1, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0, 0. Cuarta columna, tenemos L3, coseno de 1, coseno de 2, 0, 0, más L2, coseno de 1. Segundo renglón, tenemos L3, seno de teta 1, coseno de teta 2, 0, 0, más L2, seno de teta 1. Tercer renglón, 0, L3, seno de teta 1, 0, más L1. Cuarto renglón, 0, 0, 0 y 1. Ok, ¿preguntas? ¿Se queda? Bien, como la siguiente multiplicación es la obtenida por la matriz de 3 a 2, y como nos quedan 3 minutos, pues voy a iniciar una sesión, ¿de acuerdo?
mientras van, profesor. mientras van revisando sus operaciones.